Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias porque me concedes una vez más convertirme en un instrumento en tus manos. Yo voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Simplemente, Señor, me pongo a tu disposición para que tú me conviertas en un canal a través del cual tú puedas bendecir a tu pueblo. Yo te pido que la palabra que vamos a predicar en esta mañana sea de edificación, de exhortación y que nos ayude a firmar nuestros pasos en ti hasta el día en que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a todos los hermanos que de diferentes países nos ven cada domingo. Este es el pastor Eliasim Torres, pastor de la Iglesia de Dios Valles de Bendición, que está ubicada en el barrio Alto Nuevo de la ciudad de Guaynabo, en Puerto Rico. Yo sé que mucha gente nos escuchará y queremos que todos sepan que hay un pueblo que todavía quiere adorar al Señor con libertad y que nos complace sentirnos privilegiados de que Dios nos haya escogido para ser sus hijos. Así es que vamos en este día a buscar la palabra. Vaya a la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, a considerar unos versículos de los que leímos en la lectura devocional. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Gloria al Señor. Voy a leer el versículo 20 y 21. Y leo la palabra a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Pueden sentarse y honramos al Señor por su palabra. Quiero predicar en el día de hoy bajo el tema el privilegio de ser embajador. El privilegio de ser embajador. Para entender estos términos, yo quiero traer algunas definiciones que son necesarias conocerlas, porque un embajador es un diplomático de más alto nivel que es representante de un estado ante otro. Y el rey o el gobernador o el presidente es quien lo acredita. Grábese eso. Pero más adelante quiero que escuchen por qué esta persona embajadora o este embajador se le conoce como un diplomático. Para entender lo que es un diplomático hay que saber lo que significa la palabra diplomacia, que muchos de ustedes la han escuchado porque en estos últimos años se habla mucho de diplomacia cuando hay conflictos entre algunos países y que todos los esfuerzos antes de meter fuego es tratar de usar la diplomacia. La palabra diplomacia viene del latín y es una palabra compuesta. La primera parte significa diplo, que diplo quiere decir doblado en dos. Agarre esto, doblado en dos. Y ma, que significa o hace referencia a un objeto. Por lo tanto, de ahí nace la palabra diploma. Qué lindo, ¿verdad? Todo el mundo estudia para tener un diploma. ¿Sabe lo que es usted estudiar 12 años de primer grado a cuarto año simplemente para que le den un papel? Porque usted se quema las pestañas, tiene que aprender ciencia, tiene que aprender matemática y toda la meta es alcanzar un diploma. Que ese diploma vale tanto que significa que usted pasó por todo ese proceso de educación hasta que lo logró. Por lo tanto, tener un diploma es tener un logro. Ahora, un diploma
viene porque era un documento oficial, era como una carta de recomendación que otorgaba un privilegio o licencia. Era otorgado por la autoridad suprema de una entidad política soberana a las autoridades de otra para informarle que el poseedor desempeñaba funciones de representación oficial y para solicitarles ciertos privilegios. Este documento se entregaba doblado, escuche esto, y contenía una recomendación oficial con ciertos poderes. Documento que podía otorgar solamente el rey o el presidente de una nación. Esto es en términos de acá seculares. Ahora, me llama mucho la atención el por qué el apóstol Pablo nos llama a nosotros como que somos embajadores. Pero para ser un embajador, le dije que tiene que ser un diplomático. O sea, cualquiera no puede ocupar la posición de un embajador, porque es el representante de un país soberano ante otro país soberano. Y ahora Pablo lleva esto a lo espiritual y nos ubica a nosotros los creyentes como embajadores, porque nosotros representamos al reino celestial. El rey más grande, la nación más poderosa, que es el cielo. Y los que estamos en Cristo representamos a ese reino. Y hemos sido enviados a otro reino, que es el reino de este mundo, para que donde quiera que nos paremos, tengamos las credenciales que nos dio nuestro rey. Entonces, las funciones de ese embajador son dar a conocer su país, promoviendo, número uno, sus conocimientos. Y me gustaría predicar con calma, porque quiero llevar esto de lo material a lo espiritual, de lo secular a lo que es la práctica cristiana. Si yo soy embajador del Señor, tengo unas funciones. Y lo primero es que tengo que dar a conocer mi reino. O sea, el reino que me envió. Y escuche, estoy utilizando la palabra reino en el significado verdadero, no en el significado erróneo o errático que se le está dando hoy en día, donde muchos predicadores solamente hablan de reino y de reino y de reino y que están ayudando a formar el reino. El reino de Dios nadie lo tiene que ayudar a formarse, porque el reino de Dios lo establece solamente Dios. Y todos esos que dicen, no, siembra para el reino, es un disparate. Yo no tengo que sembrar para el reino ya establecido desde el cielo. Y Cristo vino a la tierra a dar su vida para establecer en la tierra el reino de Dios. Y ningún predicador, ni ningún sacerdote, ni ningún exégeta tiene nada que hacer para tratar de contribuir a que con las obras que haga el reino crezca o disminuya. El reino de Dios es reino. Punto. Y es soberano. Sí, si yo lo busco, la Biblia me dice entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Ahora, hago un paréntesis aquí, porque muchas personas de las que hoy en día predican acerca del reino, no hablan del reino verdadero, hablan mejor del reino económico y ponen en primer lugar las añadiduras. Dice que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas, lo material, la ropa, el carro, la casa, el dinero, te vendrán por añadidura, una vez que tú busques la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que de qué le vale al hombre que granjeare todo el mundo y al fin perdiera su alma. Porque el hecho de que la gente tenga posiciones en esta tierra, que la gente lo reconozca como alguien importante o que tenga mucho dinero en el banco, eso no tiene nada que ver con el cielo. Todo eso es pasajero, material y termina. Y el día que usted se muere lo llevan a la tumba y allí lo abandonan. Y como yo siempre digo en mis mensajes, por más que mami o papi te quieran o tu esposo o tu hijo, ninguno se va a meter en el ataúd contigo. Te llorarán y te dejarán solo allí en la tumba.
porque se acabó tu función. Pero tú eres el que vas a hacer de ahí en adelante tu camino solito, porque vas a encontrarte con tu Creador. Y tú tienes que prepararte para hacer ese encuentro con Él. Así es que yo tengo que dar a conocer a mi reino en el sentido bíblico. Después que tú te conviertes al Evangelio, ya tú cambiaste de rey. Porque el que vive sin Cristo, su rey es el diablo. Su padre es el diablo. Su guía es el diablo. Y no estoy siendo trágico. Estoy citando lo que dijo Jesús. Porque Jesús mismo le dijo a aquella gente que estaba allí, que no creían en él, le dijo, vuestro padre es el diablo. Así que yo estoy citando simplemente las palabras de Jesús. Pero el día que tú y yo nos arrepentimos, como dice aquí Romanos en el capítulo 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque yo pertenecía a la vieja criatura cuando vivía bajo la maldición de Adán, el que pecó, y que por causa del pecado del hombre, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gracia de Dios. Ahora, yo pertenecía al reino de las tinieblas. Pero cuando yo nací de nuevo, las cosas viejas pasaron, incluyendo mi ciudadanía. Porque ahora ya yo no soy más ciudadano de los Estados Unidos. Ni eso simplemente es un papel. Yo soy ciudadano del cielo. Porque mi verdadera patria es el lugar que el Señor me está preparando en el cielo. Tú y yo estamos aquí prestados y somos puertorriqueños por 70, 80 años. Pero ¿qué después que deje de ser puertorriqueño? Porque en la tumba no hay nacionalidad. Ya cuando te entierren allí, el americano, el haitiano, el ruso, a todos se los comen los gusanos. Y no te van a exonerar porque le presentes un pasaporte diplomático. Simplemente se acabó tu función en esta tierra y te vas a encontrar con el verdadero reino porque tú y yo hemos trabajado. Si trabajaste para el reino del mal, vivirás en tinieblas por siempre. Si trabajaste para Dios, vivirás en el reino de la luz eternamente y para siempre. Así es que yo ahora, como nueva criatura, debo dar a conocer mi reino, mi país, el que me envía como embajador. Por eso hay gente que a los cristianos, escuche bien, a los cristianos pentecostales, evangélicos, bautistas o lo que sea, pero que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, hay mucha gente que no nos quiere mucho. Porque nosotros se supone que en nuestros temas siempre Jesús está incluido. Triste de aquellos cristianos que hablan de todo menos de Jesús. Triste de aquellos predicadores que hoy en día solamente predican sobre dinero, pensamiento positivo, motivación, pero ya Jesús no está en los mensajes. El reino al que yo pertenezco es el reino de Dios. Y donde yo entre, yo tengo que dar a conocer mi reino. Por eso yo le dije a ustedes los otros días, a mí me atienden 10 médicos. 10 médicos por mi condición. Médicos de todos lados. Pero en todas las citas que yo voy, yo hablo a los médicos de mi Señor. A todos le doy parte de mi testimonio. Al grado que ya muchos de ellos nos hemos hecho hasta amigos. Y yo tengo médicos hasta que me abrazan, como yo dije aquí. Que me ven llegar y me dan un abrazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificarme con el rey que me envió a mí a ser embajador de él. Y tengo que dar a conocer mi reino. Yo ahora no pertenezco al reino de las tinieblas porque antes con mis obras y tú con tus obras vivías de tal forma que no tenías que decir soy pecador, sino que las cosas que hacías demostraban que tú estabas identificando con el reino al que tú le servías. Pero cuando tú vienes a Cristo, las cosas cambian porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y como las cosas viejas de la vida de pecado pasaron, ahora tú vas con tus obras, con tus acciones y con tus palabras a representar a tu reino. Y a dar a conocer a tu reino. Yo recuerdo, esto viene a mi mente ahora. A mí me robaron un carro en el 97. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese evento. Yo tenía un Cutlass Supreme muy bonito que se lo había negociado a Ernesto. Y Ernesto, usted sabe que era mecánico y había preparado ese carro para correr. Y el carro era un poquito peligroso. Y cambiamos de carro él y yo. Mira, hermano, a mí me hicieron ofertas hasta de carros nuevos para que yo cambiara aquel carrito. Me acuerdo que mi hijo bebé me dijo, papi, cuando tenía 18 años me lo da. Y yo quería regalárselo a bebé. Y no quise negociar con nadie.
Y un día yo voy a Plaza Las Américas y de momento voy a salir para regresar a casa. Y cuando llego a la salida de Sears, miro y veo mi carro, yo lo vi. Y en ese momento empieza a caer un clase de aguacero, pero tremendo. Y yo dije, pues déjame aprovechar y virar para entrar al baño en lo que el aguacero pasa. Hermano, yo tardé tal vez 3-4 minutos. Salgo del baño, paso el aguacero y cuando vuelvo y miro, el carro no está. Y dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Será que yo me perdí de puerta? Me cambié de puerta. Porque sabe que el que no conoce bien Plaza de América, a lo mejor se confunde. Pero nada, yo volví a salir, di la vuelta y llegué hasta donde yo estacioné mi carro y el carro no estaba. Y a mí me dio escalofrío. Y me dio un susto y dije, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que me robaron mi carro? Bueno, en ese momento pasó una patrulla de la policía y yo lo paré. Y le dije, mire, señor policía, a mí me robaron mi carro. Y me dijo, ¿usted está seguro? Y yo dije, no, está ahí. Me dijo, véngase conmigo. Y montaron el carro en la policía. Y me llevaron por todos los pisos de Plaza Las Américas porque ellos decían que era que yo estaba confundido, que me había perdido. Y yo le dije, mire, señor, yo no soy loco. Yo sé que mi carro estaba allí, ahora no está. Me dieron la vuelta. No, pero es que hay mucha gente que se confunde porque entran por una puerta y salen por otra y dicen que yo estoy consciente de que mi carro estaba allí. Me dieron vuelta por todo Plaza Las Américas. Cuando vieron que no apareció mi carro, entonces me llevan al cuartel que hay en Plaza. Hermano, yo llegué, pero yo no sé, con una calma, con una tranquilidad. Y cuando llego donde la gente, la policía que me está tomando la información, yo muy tranquilo, le doy mi nombre, mi número de licencia, todo. Y él me dice, ¿en qué usted trabaja? Yo dije, yo soy pastor. Y él me dijo, con razón. Ya yo estaba sorprendido porque aquí cuando le roban carro a la gente vienen hablando malo, dando golpes, gritando, maldiciendo. Y usted está tan tranquilo como que nada pasó. Yo hasta dudé que usted le habían robado el carro. Y le dije, lo que pasa es que eso es material. Y que eso no vale tanto. Pero lo más importante es mi salvación. Y yo no puedo permitir que nadie me saque de la conducta de un embajador. Porque el embajador puede ver que las cosas que están pasando en el país donde está viviendo están malas, pero él no puede involucrarse en los asuntos que no le competen. El embajador que es enviado a un país por su país que lo envía, está en una embajada y puede ser que ese país esté ardiendo en fuego y él tiene que mantenerse tranquilo, esperando que su gobierno lo saque del peligro. Porque recuerde, yo viajo mucho. Desde los 20 años estoy viajando por el mundo. Y cuando usted entra a una república, le dan una hoja que usted llena de turismo. Y usted ahí pone la dirección donde se va a quedar y el teléfono se va a quedar. ¿Sabe por qué? Porque si en ese país se vuelve una revuelta o hay cualquier revolución, esa dirección que usted dio allí cuando llegó, eso se lo mandan automáticamente a la embajada del país al que usted pertenece. Y tan pronto hay una revuelta, una revolución en su país, inmediatamente la embajada suya sabe dónde usted está. Así es Dios. Oiga, Dios te conoce a ti donde quiera que te metes. Decía la pastora Regina, el día que la muerte te venga a buscar, si estás en el mercado, ella no va a ir a tu casa, porque ella sabe que estás en el mercado. El Dios tuyo y mío, que es el rey, el que manda nuestro reino, te dio a ti una comisión, eres embajador en esta tierra y Él conoce tu salida y tu entrada. Él sabe dónde estás y tú no puedes permitir que ninguna de las situaciones de esta tierra que te rodeen te saquen de tus casillas. Así fue. El carro nunca apareció y gloria a Dios, el que se lo llevó, pues no sé si lo vendieron. Después supe que en esos días había un tráfico de carros en Colombia, a lo mejor está en Colombia todavía. Porque se llevaron de Puerto Rico un montón de carros ilegales para Colombia y especialmente aquellos se los llevaban. Muchos desaparecieron. La cosa es que le voy a decir algo. Fíjese lo que Dios hace. Dios es dueño de la naturaleza. Y la naturaleza Él la controla a favor tuyo. Cuando yo voy a salir para ir a montarme en el carro, usted sabe que ya el ladrón estaba en el carro. El que se estaba robando el carro estaba en mi carro metido ya. Y posiblemente tenía un revólver o un cuchillo o algo. Y Dios envió ese aguacero para que yo no fuera a enfrentarme con el ladrón, porque si yo llego allí hasta me matan ese día, me llevan al carro y me matan a mí. Hubiera aparecido yo en las noticias. Pues ¿qué hizo Dios? Le dio orden a una nube y le dijo, manda lluvia para abajo.
Porque mi siervo va a salir y hay peligro. Él podía evitar que el ladrón me robara el carro, pero Dios quería pasarme por un proceso para que yo aprendiera lecciones. Hay lecciones que Dios te enseña que a ti no te gustan. Son dolorosas. Es que Dios te está madurando, Dios te está capacitando, Dios te está enseñando, Dios te está preparando para cosas mayores en su gloria. Así es que tú eres un embajador del Señor, yo soy un embajador del Señor. Y la función de la primera es dar a conocer mi reino. Habla de los tuyos de Jesús. Aquí se convirtió una vez un hombre llamado Sergio Rosario. No sé si está vivo o muerto. Y yo me acuerdo que Sergio se convirtió. Había algo en él que siempre nos hacía reír porque él todos los domingos después yo predicaba, él pasaba al frente y lloraba por él. Y el próximo domingo yo predicaba y él pasaba al frente y lloraba por él. Y un día le pregunté, porque él pasaba todos los domingos, porque es raro, y él me dijo, mire pastor, es que cuando yo me convertí, yo vine con tantos y tantos demonios, que todos los domingos cuando usted ora, se me van 15 o 20. Y el próximo domingo vaya para que se vayan 15 o 20 más, hasta ver si soy libre, totalmente, porque vengo de un mundo muy profundo. Era bien jocoso en sus cosas. Pero ese hombre dijo un día algo muy grande aquí en un culto, no sé cuántos se acuerdan. Sergio dijo, si todos los cristianos nos propusiéramos ganar un alma para Cristo anual, él dijo esto, si cada uno de nosotros nos propusiéramos ganando un alma para Cristo cada año, mire, si vivimos 20 años de evangelio, por lo menos 20 estrellitas tenemos ahí arriba en la corona, decía él, porque cada alma nos las van a pagar. Y yo pregunto hoy, ¿cuántas almas tú te has ganado para Cristo? Tú como embajador, ¿a cuánta gente tú le has hablado de tu reino? ¿A cuántos le has dado a conocer tu Dios? Porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hoy en día hay gente que está equivocada porque el populismo, el protagonismo que hay, hace que muchos predicadores, y que yo soy predicador, pero yo le doy duro a los que están fuera de la palabra. Muchos predicadores que no se conforman si no le tienen multitudes. Yo recuerdo una vez que íbamos a hacer una actividad aquí en la iglesia y Nehemías era presidente de Dama y Caballero y íbamos a invitar a un predicador para que viniera a predicarnos a una actividad. Y el predicador dijo, sí, no hay problema, yo voy. Pero a los pocos días llaman de mí y dijo, bueno, yo voy a tu iglesia si ustedes me reúnen 40 congregaciones. O sea, la iglesia tenía que invitar 40 iglesias para que él pudiera decir que sí, que iba a venir. Hoy en día hay gente que han perdido la vergüenza, que no son de nuestro reino. Cantantes que usted les invita a cantar a una iglesia y lo primero que le dice, deposítame $3,000 en el banco para yo poder ir a tu iglesia. Han convertido el evangelio en un comercio. ¿Y sabe qué? Ya tienen su recompensa. Cuando comparezcan ante el tribunal de Jesucristo no tienen ni una perlita. No. Si es que se salvan, porque dudo, el que negocia con el evangelio tampoco se salva, ¿ves? Porque el evangelio es comercio. Pero si es que por lo menos se arrepiente y se salva antes de irse, se salvarán así como por fuego. Porque toda la recompensa ya se la comieron y bebieron. Ya se la vistieron en trajes de lujo. Ya se la pusieron en oro y plata. Ya todo lo gastaron, hermanos, a costa de gente que humildemente trabajan para Dios y con sacrificio. Usted entiende mi punto, ¿verdad? Ha llegado un momento en que la gente ha confundido y ha olvidado lo que ellos representan. El embajador representa su reino, representa su país, representa su nación. Y en este caso, en el sentido espiritual, yo represento al Cristo que me salvó en el Calvario. Pablo dijo, sed imitador de mí como yo de Cristo. Él se preocupaba por imitar a Cristo. Y yo tengo que preocuparme por imitar a Cristo. Número 2, después de conocer su país, tiene el embajador que promover sus conocimientos. Escuche esto. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque nadie se da un diploma si primero no adquiere los conocimientos necesarios para graduarse. Y es cierto.
Que hay gente que se gradúa raspando. Hay otros que son cum laude, otros que son magna cum laude. Hay unos que son excelencia, unos que son altos honores, otros que son honores y otros que son raspados. Pero por lo menos se rasparon. Esta expresión se usa en otros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese diploma lo que hace es que representa que tú tienes un certificado que dice que tú estás capacitado porque tienes unos conocimientos que ya tú cumpliste con ellos, aprenderlo. Bueno, tristemente, escuche bien, tristemente, en la época en que vivimos, eso está en tela de juicio. Porque hoy en día la mayor parte de la gente va a la escuela y no aprenden. Porque hoy en día quien sabe es la computadora y ellos no saben ni papa. Yo los otros días decía aquí, un programa que yo veía en la televisión los otros días, que le preguntaron a un participante, muchachos de universidad, y le preguntaban cuál era el gentilicio, por ejemplo, de las piedras, y no sabían decir lo que eran. Le preguntaron en qué año descubrieron Puerto Rico y no lo sabían. Es más, le preguntaron que quién lo descubrió y no sabían. Entonces pasaron 12 años por la escuela elemental, intermedia, superior, se graduaron con un diploma que simplemente se lo regalaron. Oiga, llevando al sentido espiritual hay gente que es así. Hay gente que vive en 40 años el evangelio y nunca cambian. Hay gente que vive en el evangelio y su conocimiento bíblico nunca crece. Hay gente que está en la iglesia y usted los oye hablando unas clases de disparate. No, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice usted la Biblia? Dígamelo. Pues eso no es un versículo bíblico. Es un invento de la Iglesia Católica. Pero en ningún momento en la Biblia te encuentras una cosa como esa. No, que la Biblia dice, anda, dime con quién anda y te diré quién eres. Esa no es la Biblia. Entonces agarran refranes del pueblo y se los achacan a la Biblia. ¿Qué es eso? Que no conocen Biblia. El embajador tiene que tener unos conocimientos y esos conocimientos van a demostrar lo que él es. Porque cuando hay conflicto entre los países, el que él representa y donde él vive, ese hombre, por sus conocimientos diplomáticos, por sus conocimientos políticos, por sus conocimientos de guerra, puede ser el mediador que evite un conflicto mortal donde mucha gente muera. Cuando tú y yo como embajadores de Jesucristo conocemos la palabra, a través de ese conocimiento que tenemos, vamos a evitar que mucha gente se pierda en la guerra espiritual. Vamos a evitar que mucha gente pierda el alma. El embajador tiene que conocer su trabajo. Es que por eso la Biblia dice que nadie que aspira al ministerio puede ser un principiante o puede ser ayúdame la palabra que la tengo aquí, se me olvida. Un neófito, que un neófito es un recién convertido. ¿Por qué hoy en día hay tanto error interpretativo de la Biblia? Porque hay gente que se convierte hoy. A los 6 meses ellos mismos se proclaman evangelistas, se proclaman pastores. La gente por las redes sociales los llama reverendos, los llama profetas, los llama apóstoles. Ahora es más. Ahora ya no, ya apóstoles bajitos, ahora hay querubines, hay arcángeles y serafines. Si no lo sabían, ya los hay. Y yo tengo evidencias ya de eso. O sea, yo lo que digo es entonces el cielo se quedó vacío. Porque si los querubines, serafines y arcángeles están acabados ahora, el cielo se quedó vacío. ¿Sabe qué es eso? Eso son ínfulas de grandeza. Y todos los que ostentan esos títulos no se dan cuenta que están siguiendo precisamente el patrón del diablo. Porque el patrón del diablo en Isaías, en Ezequiel, dice que él dijo, seré semejante al Altísimo. Pondré mi trono junto al del Altísimo. Siempre el propósito de Satanás fue subir a ocupar el lugar de Dios. Tú y yo como cristianos vamos a mantenernos sencillos, hermanos. Porque hay promesa para nosotros. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado.
Entonces, toda esa gente que usted ve con esta caparazón de que son impenetrables porque ellos saben, porque ellos tienen, porque ellos pueden, a la larga se mueren también y terminan olvidados. Aquí el título no es lo que vale. Es que tú conozcas tu reino. Que conozcas quién es el que te mandó como embajador a hablar del evangelio. Si es que tus conocimientos van a promover tu reino. Primero das a conocerlo y lo promueves con tus conocimientos. No solamente esto. Lo tercero que dice, después de dar a conocer su país, promoviendo su conocimiento, dice, y sus valores. Hoy en día nos ha tocado vivir en la época sin valores. Los valores se perdieron. Ustedes guardan silencio, pero es verdad. Porque tenemos que callarnos ante lo que estamos viendo hoy en día. Ya a los hijos no se les puede enseñar valores. Porque si usted le enseña valores, dicen que es hostigamiento. Ya usted no le puede dar una nalgada a su hijo, porque trabajadores sociales se lo quita porque es maltrato. Ya usted no le puede castigar y encerrarlo en el cuarto un rato y quitarle el celular, porque todo eso es hostigamiento, maltrato. ¿Y qué hacemos? Llevamos delante de nosotros una generación sin valores. No le importa la vida. El muchacho ve el perro y lo mata por chiste. Ve al gato y lo mata por chiste. Y los papás le ríen las gracias porque los valores se perdieron. El valor de la vida se perdió. Y según matan al gato, según matan al perro, según matan al lagartijo, matan al bebé. Y hoy en día el aborto está en el mundo como usted no tiene idea. Entonces, juzgan a algunos, porque una mujer embarazada muere y lo juzgan 2 veces porque lo matan por la que murió y por el bebé. Ahí le ponen pena de muerte. Pero ¿y todas esas mujeres criminales que se van a una clínica y se sacan el muchacho hasta de 5 o 6 meses? Hay que meter las presas también entonces. Porque si castigan al que mató a una mujer que estaba embarazada y le dan una pena perpetua por el bebé que mató allí dentro, pues entonces los dos eran bebés. Los dos tenían vida. Los dos valían igual. ¿Sí o no? Pero se perdieron los valores. Y como se perdieron los valores, la vida hoy no vale, al grado que yo a cada rato digo aquí, es tan terrible que usted ve que una persona ve que están maltratando o matando a otra y ¿sabe qué hace? Saca el celular y se pone a grabarlo. Y graban al que está matando y graban al que está maltratando, pero nadie tiene la entereza de por lo menos llamar a la policía o correr a salvar a la persona que están maltratando. No. Simplemente lo que quieren es tener muchos likes para publicar el videito que grabaron y tener muchos likes. Se perdieron los valores. Y no es que voy a ser muy radical, pero yo me acuerdo que en el tiempo antiguo, cuando habían valores, bueno, en mi casa pasó algo que yo se lo voy a contar. Mi hermana mayor, porque nosotros venimos de esa época, ¿ves? Mi hermana mayor se enamoró de un hombre. ¿Y qué pasa? El hombre viene y se le declara a mi hermana. Y le dice, tú me gustas, yo quiero que tú seas mi novia. Y ella le dijo, tengo que hablar con mi papá primero. A ver si mi papá está de acuerdo. Fíjense lo que eran valores. Y mi hermana vino donde mi papá y le dice, mira papi, fulano de tal se me declaró, me dijo, está enamorada de mí, ¿qué tú piensas? Y papi le dijo, no le contesté todavía, dame 8 días. En 8 días yo te digo, sí o no. Y mi hermana se quedó tranquila. ¿Sabe qué hizo mi papá? Durante esa semana mi papá se montó en un caballo, porque no había carro en ese tiempo, y se fue del barrio Antón Ruiz, donde nos criamos, y llegó, si no me equivoco, hasta el barrio Pasto Viejo, que es donde vive Nilo ahora. Fue a caballo hasta allá a averiguar, porque le dijeron que el hombre vivía allá, y papi se fue a preguntar casa por casa. Y cuando papi llegó, ¿qué averiguó? Que el hombre era casado, tenía esposa y tenía hijos, y estaba tratando de engañar a mi hermana virgen, a mi hermana que era preciosa, no porque era mi hermana, pero era linda. ¿Y qué pasa? Habían valores, ¿verdad que sí? Porque el papá se le respetaba y se le consultaba y a la mamá también. Y los muchachos decían, mi papá me ama, va a querer lo mejor para mí, porque yo creo que ningún padre o madre quiere lo peor para su hijo. Y dicho y hecho, cuando a los 8 días, el hombre llegó en un caballo, porque venía un caballo blanco, con un sombrero de esos panas que le decían antes, bien guillú, como decimos los puertorriqueños, bien prepotente.
Y llegó, don Agustín, ¿cómo está? Que mire, que vine a hablar con usted, pues esto y lo otro. Y mi papá le dijo, mire caballero, por donde tiene la cara, ponga la espalda. Si no quiere que yo lo baje del caballo a golpe. Porque mi papá en ese tiempo no era cristiano. ¿Pero y por qué? Porque yo sé quién es usted. Usted está tratando de engañar a mi hija. Ya yo fui al barrio, averigüé que usted es un hombre casado y con hijos. Y a mi hija usted no va a engañar. Pero mire si se perdieron los valores. Que hoy en día, y eso lo vemos a diario, el nene se enamora a los 15, 16 años y el papá y la mamá le dan permiso a que la novia duerma con él en el cuarto. ¿Sí o no? Se perdieron los valores. Oiga, se acaban los amenes. Porque es la verdad. Y esto es evangelio. Yo no estoy predicando disparate, esto es evangelio. Estos son valores. El embajador de Cristo tiene valores. Sí. Yo soy ministro. Y yo tengo mi casa y tengo una casa grandísima. Y mi hijo vivió 2 años en mi casa. Eliasim. Después mi hija vivió sola con su bebé. Pero tan pronto mi hija tenía un novio con el cual ella quería convivir, inmediatamente, aquí no. En mi casa yo no voy a permitir a nadie que venga a cometer fornicación, ni que venga a cometer adulterio, porque yo aprendí que la Biblia me dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Y eso significa, si yo le permito a mi hija o a mi hijo, siendo embajador del reino de Dios, a que venga a mi casa a practicar pecado, en mi casa, que es una morada donde Dios está, yo le estoy abriendo las puertas al diablo para que después de ese pecado de fornicación venga el crimen, venga el adulterio, venga la mentira, venga todo lo demás y mi casa se convierte en un centro de maldición. Mire, el embajador de Cristo tiene valores. El cristiano tiene valores. No, es que estamos en un tiempo nuevo. El tiempo es nuevo, pero Dios es viejo. El tiempo es nuevo, las modalidades son nuevas, pero el Dios que decimos es un Dios eterno, santo y con valores. Con tantos valores, mire, con tantos valores tiene el Dios al que yo represento, que cuando Noé se dio la tremenda borrachera que se dio después del diluvio, su hijo Can lo vio desnudo. Y estaba prohibido que los hijos vieran la desnudez del padre. Y por Can ver a Noé desnudo y no cubrirlo, y se fue a burlarse y a decir a los hermanos lo que había visto, fue maldito. Y Can y sus generaciones recibieron maldición. ¿Por qué? Porque violó los valores establecidos por Dios. Mi Dios tiene tantos valores que cuando en el periodo de la inocencia Adán y Eva pecan, entran en la dispensación de la conciencia y ahí es que se dan cuenta que estaban desnudos. Ellos habían estado desnudos todo el tiempo, pero no se sentían avergonzados porque no conocían la maldad. Una vez que conocen el pecado, entonces es que se dan cuenta de que están desnudos y ahora su desnudez los hace sentirse mal delante de Dios. ¿Y qué hacen? Buscan hojas de higuera para cubrirse. ¿Y qué hizo Dios cuando llegó? Los cubrió con piel de animal, porque no los quería ver desnudos. Porque a partir de la conciencia del hombre, el hombre, su designio del corazón es de continuo hacia el mal. Hemos llegado a una hora, iglesia del Señor, y yo no voy a predicar con prisa, yo tengo que predicar 10 meses de este tema, voy a predicar 10 meses de él. Hemos llegado a una época que yo le dije un día aquí, que hasta en Haití, que es un país tercermundista, un país donde hay tantas cosas que usted no conoce. Ya en Haití hay una iglesia nudista. Tan así que un día un muchacho llamado Juan Bautista, que iba a nuestra congregación, llegó un día y me dijo, mire pastor, que yo fui los otros días a una iglesia en tal sitio y cuando llegué me dejaron entrar por la primera puerta y me mandaron a entrarme a un cuarto para que me quitara toda la ropa. Y él que dijo, pero ¿y por qué? Dijo, no, porque aquí todo el mundo adora desnudo como en el Edén. Oiga, pero es que en el Edén Adán estaba desnudo pero no tenía conciencia. Era inocente. Pero después la conciencia, todos los cuerpos son provocativos. Y no me diga a mí nadie que por santo que sea, un hombre ve a una mujer desnuda y siente algo. Y por santa que sea la mujer, ve a un hombre desnudo y siente algo. Porque la carne es carne, punto. Estoy hablando de realidades.
Y cuando dijeron eso, él dijo, ¿yo? ¿Cómo que yo me voy a desnudar para entrar al templo? Sí, es que si no entras aquí, no. Mire qué cosa, hermano, tan aberrante. ¿Cómo se perdieron los valores? Tienen guardianes en la iglesia, desnudos también. Por si acaso algún hombre se excita sexualmente al ver a la mujer desnuda, a ese hombre lo sacan aparte hasta que le pase el calor. A usted le sorprende lo que estoy diciendo, a mí también. Pero esto es realidades que están pasando porque aún gente que se llaman ser cristianos, que se llaman ser pastores, que se llaman apóstoles, son más corruptos que los mismos sodomitas. Están metidos en un mundo de profundidad, de corrupción tan terrible que han cambiado el culto al Dios verdadero, al reino que los escogió, y están sin valores tratando de dañar la iglesia de Jesucristo. Y el muchacho, yo le dije, ¿y qué tú hiciste? ¿Te quitaste la ropa? No, yo salí corriendo. Y yo le dije, mira, debían haberte quitado los pantalones y haberte dado una pela con una correa para que aprendas a respetarte a ti mismo, porque tú tienes una congregación santa, una congregación de todos los domingos se te predica la palabra como debe ser. ¿Y qué haces tú novelereando y visitando otras iglesias de falsas doctrinas cuando tú tienes una iglesia que te alimenta espiritualmente? Porque eso es otro problema. Que hoy en día la gente se corre por allí jumea, me vamos a usar el humo. Y la gente se pasa brincando de iglesia en iglesia a ver dónde mejor está la cosa, donde más espectáculo hay, donde más danza, donde más brinco, donde más salto, donde más profecía. Sí, porque eso hoy en día, eso es increíble. Increíble, las profecías y eso. Todo el mundo dice, yo te profetizo. Veía ayer un video de un predicador que Dios lo saca del mundo profundo. Y estaba predicando, no, que ahora mismo yo decreto tal cosa. Oiga, hermano, y la gente como autómatas, como títeres, como bobos, por lo que él dijo, se levantaron así por montones a tirar dinero en el altar, pero por montones, mire, vaciando los bolsillos por montones, y él allá, qué cosa terrible. Oiga, cambiaron el reino de Dios por el dinero. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero también la Biblia dice que en el tiempo final vendrán hombres amadores de sí mismos, cuyo Dios es el vientre. Van a predicar por comida, van a predicar por dinero, van a predicar por fama, van a predicar por gloria. Huye de ahí. Y a los que me ven en Argentina, a los que me ven en Chile, a los que me ven en República Dominicana, a todos los países donde este video, si tú estás en una iglesia donde están ese montón de charlatanes en los altares esperándote el bolsillo y hablándote mentiras que no tienen valores, huye de ahí. Y busca una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. Si estás en una iglesia de estas pastoras modernas que hay, que cuando se suben al altar están tan sexy, con la ropa tan ceñida al cuerpo, que no hay nada que dejar a la imaginación porque todo se nota. Huye de ahí. Porque están promoviendo tu carne, han perdido los valores. El hombre de Dios y la mujer de Dios respeta el altar de Dios. No se comporta como cualquiera del mundo, se comporta como un embajador de Jesucristo. Da a conocer su país, promueve su conocimiento y defiende sus valores. Hay que defender los valores. Ahora tenemos el problema, ¿verdad? Que ahora ese mismo predicador que venía anoche decía, no, los religiosos no me van a entender porque ahora yo que soy religioso. O sea, ahora cambió la fraseología. Entonces todo el que habla la verdad del evangelio dice que somos religiosos, que somos tradicionales, que somos legalistas. Y quieren que toda la iglesia se corrompa con las barbaridades y aberraciones que están viendo en los templos que se llaman casa de Dios. Porque ahora usted sabe que es otra moda. Ya los templos no se llaman templos, ni iglesias. Ahora todo es casa de esto, casa de lo otro, todo es casa de esto y de lo otro. Menos casa de Dios. Y usted va allí y le dice, siéntate aquí como te sientas en tu casa. Eso es un disparate. Aquí en el templo usted no se puede sentar como se siente en su casa. Ni puede hablar como habla en su casa, porque en su casa usted llega, se sienta en el sofá, estira los pies y los pone encima de la mesa a ver la televisión tranquilo. Pero aquí no. Aquí te viene a servirle a Dios santo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. En la casa usted siempre está con un plato y come donde le da gana. En el templo de Dios no se come. En el templo de Dios se adora. Amén. Ay, el Jacinto es muy rajatabla y lo seré hasta que me muera, punto.
Porque Dios me hizo así, me llamó así, me moriré así. Y el que no me quiera oír, que no me oiga. Y el que no me quiera ver, que no me vea. Pero yo tengo un compromiso con Cristo y es predicar el evangelio completo y abrirle los ojos a los embajadores que pretenden representar al reino de Dios en esta tierra. Y que tienen que tener valores establecidos para poder presentar su ministerio con base. Y lo cuarto que hace dentro de las funciones, después que da a conocer su país, promueve sus conocimientos, enseña sus valores, da a conocer los atractivos del reino que lo envió. Oiga, usted se pone pensar en eso. Cuando un embajador de los Estados Unidos va, por ejemplo, a Rusia, ¿qué tiene que hacer él? Darle a conocer a los rusos los atractivos que hay en los Estados Unidos, para que ellos sepan que acá hay algo bueno, se sientan motivados a llegar acá. Cuando tú conoces el evangelio y tú eres hijo del Señor y tú eres embajador de Cristo, ahora tú vas a hablar de las maravillas celestiales. Vas a hablar de lo que hay allá, de lo que hay más arriba. Por eso el evangelio hay que hablar de la venida de Cristo. Por eso en el evangelio hay que hablar de la ciudad celestial. Por eso en el evangelio hay que predicar del cielo nuevo y tierra nueva, porque esta tierra pasa. Todo lo de aquí se termina, todo lo de aquí se acaba, pero lo del cielo es eterno. Oiga, qué muchos atractivos hay en el cielo. Hermana Amparito Garay. ¿Cuántos se acuerdan de Amparito aquí? Amparito Garay fue una hermana que murió y el Señor la resucitó. Y la recuerdo porque en el 1978 yo la traje a ella y a su esposo a darnos una campaña en el parking de Lomas del Sol Night Club. ¿Se acuerdan? Yo llevaba 3 meses de pastor y la trajimos ahí a ella a predicar. Tuvimos 4 noches de campaña al aire libre y se convirtieron 40 almas, 10 por noche. Ese fue el momento en que tuvimos que salirnos de casa del hermano Rafo, porque estábamos en el balcón de casa del hermano Rafo y al convertirse ese montón de gente no cabíamos y tuvimos que trasladarnos a casa de Chelo, que Chelo estaba recién convertido y estaba haciendo la marquesina que todavía no estaba ni empañetada. Y yo tuve que decirle, Chelo, prestaron la marquesina. Y Chelo y Aidita nos cedieron la marquesina por casi 2 años. Y allí metimos toda esa gente nueva que se convirtió. Pero siempre recuerdo algo del testimonio de ella, porque ella cuenta cómo fue que ella tuvo la experiencia, que ella tenía culebrilla, tenía cáncer y murió en el parto, y cuando ella muere, su alma se va, y ella fue a diferentes lugares, y dice ella que llegó a un lugar y dijo estas palabras: vi colores que yo nunca había visto en la tierra. El arcoíris nuestro tiene ¿cuántos colores? ¿Cuántos colores? 7, ¿verdad? 7 colores. Pues mire, ella dice, yo vi colores que en el arcoíris no están. ¿Cuáles serán? Pero la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le buscan. Mire, los colores de aquí se van a quedar cortos, porque allá hay colores que no nos han dado a conocer todavía. Yo tengo que hablar de los atractivos de mi reino. Decirle a la gente, hay cosas allá arriba que tú nunca has visto, para que te motives a ir allá arriba. Y ella decía que cortaba flores y hacía ramos, y que los ramos de flores que hacía eran flores que nunca habían visto, con colores que nunca había visto. Y ella le preguntó, Señor, ¿y qué hago con estos ramos? Y el Señor le dijo, vas a bajar la tierra y se los vas a llevar a mi pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Y Amparito llegó y tuvo esa experiencia, caminó allá, pero Amparito todavía no se había convertido. Y cuando lo llevaron hasta cierto punto, le dijeron, de aquí tú no puedes pasar. ¿Por qué? Porque antes de llegar aquí había que aceptar a Cristo como Salvador y tú no lo has hecho. Ella dijo, pero es que a mí nadie me habló de Jesús. Porque ella es religiosa, pero no es cristiana. Y el Señor le dijo, te voy a dar la oportunidad por eso, porque nunca habías oído. Y te voy a dar la oportunidad de regresar a la tierra. Y yo siempre me acuerdo que ella había tenido una niña y la niña había nacido enferma también con la culebrilla que ella tenía. Y cuando el Señor le dijo, cuando regreses, tu niña estará sana y tu cuerpo estará sano. Y cuando Amparito regresó a la tierra, ella cuenta que ya su cuerpo lo llevaban en la camilla para meterlo en la morgue del hospital, en el freezer. E iban varios médicos con la camilla llevándola, y cuando ella resucitó, ella dijo, ¡Gloria a Dios!
Y el gloria a Dios fue tan grande que los médicos soltaron la camilla, se fueron corriendo y la camilla tropezó contra la pared. Los que estaban durmiendo se han quedado del sueño ahora con ese gloria que yo di. Oiga, y ella, descalza, salió corriendo por el hospital, corriendo al nursery. Cuando llegó, su niña estaba completamente sana. Y ya su cuerpo no tenía ni el cáncer ni la culebrilla. Dios la había sanado. Y salió corriendo de aquel hospital y se fue a un templo y aceptó a Jesús como salvador personal y se convirtió en una sierva del Señor. No sé dónde estará. Nunca más he sabido de ella, porque se fue a Estados Unidos y nunca más he tenido comunicación con ella. Pero lo que le estoy diciendo es que una de las funciones del embajador es dar a conocer los atractivos de su país. Pues tú y yo, como embajador del Señor, tenemos que mostrar a este mundo los atractivos del cielo. En esta tierra no hay nada que valga la pena. Porque Salomón dijo claramente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dijo, todo lo que hay debajo del sol es vanidad. El sol sale todos los días, da la vuelta y se acuesta otra vez. Y mañana vuelve a lo mismo, una rutina. Tú te levantas por la mañana, te cepillas los dientes, desayunas, te montas en el carro, trabajas, vienes a la casa, te acuestas, duermes y mañana te levantas y la misma rutina otra vez. Y es como decía una canción de antes, la vida es como una tómbola, tómbola. Una tómbola que da vuelta. ¿Se acuerdan de esa canción del mundo? Cuando yo era niño la cantaba, la vida es una tómbola, tómbola. Que da vueltas y vueltas y vueltas y todo lo que le sucede a uno le sucede al otro. Porque esta vida es así. Pero en mi reino no. En el reino que me está esperando en el cielo es diferente. Porque la Biblia me dice que tú y yo vamos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad es perfecta. Y el lugar donde tú y yo vamos, ¿sabe qué dice la Biblia? Que hay calles de oro. ¿Cómo estará la onza de oro hoy? Carísima. Y la gente se mata por el oro. Pelean por el oro. Mire, es preciso ir a Venezuela y a Colombia, esos países donde hay minas de oro. ¿Cuánta gente hay esclava? Que Saray sabe. Esclavas allá metidas en esas minas, muchachas que las secuestran y niños y los ponen a trabajar. Y ya cuando no sirven, los matan allí mismo en las minas. Por el oro. Por sacar oro. Y eso pasa en esos países. En muchos lugares. Sin embargo, para ti y para mí, la Biblia nos dice que en el reino de mi Padre, el Dios que me envió a mí a ser embajador en esta tierra, yo voy a caminar sobre el oro. No voy a buscar 14 quilates, voy a caminar sobre oro porque la Biblia dice que las calles son de oro. Es una ciudad que nadie en la tierra puede imaginársela. Pero existe para ti y para mí. Sí, existe para ti y para mí, es real, la Biblia lo dice. Usted sabe que es un mar de cristal, como el cristal. Recuerdo otra hermana, Liz, otra hermana que tuvo la experiencia, que murió también de una operación que le hicieron. Y ella contó en su testimonio que ella la llevaron, cuando llegó a ese lugar donde la llevaron, ella dice que ella de momento vio un cristal en el piso, un cristal. Y ella decía, pero qué cristal tan grande, tan inmenso. Y de momento ella le preguntó al que andaba con ella, ¿y qué es eso? Y le dijo, ¿tú no has leído la Biblia que habla del mar de cristal? Ese es. Y le dijo, tócalo. Y cuando ella metió la mano, ella se dio cuenta que no era cristal, era agua. Pero era exactamente tan perfecto como el cristal que cuando ella metió los dedos, ella vio cuando se separó así y hizo lo que hace el agua cuando usted mete los dedos. Y de momento ella movió y dijo, adiós, pero es agua. Brillante y pura como el cristal, limpia. Y le dijo ella al ángel, ¿y puedo beber de ella? Y le dijo, sí, bebe. Y ella bebió del agua, del mar de cristal, y no era salada. Qué tremendo. Liz hoy es pastora, es mi amiga, está pastoreando. Y está preparándose porque la mandaron para atrás a darle testimonio para un día pueda disfrutar del mar de cristal. Oh, gloria al que vive para siempre. Hermano, una de las funciones del embajador es promover las maravillas de su reino. Habla de las grandezas del cielo. Hoy los predicadores de la prosperidad lo que hablan es de carros de lujo, de mansiones, de dinero, de oro, de plata, y todo eso se le va a quedar. Y hubo un predicador o un pastor de un movimiento aquí en Puerto Rico que le preguntó al presidente de ese concilio de la prosperidad y le dijo, pastor, ¿por qué usted nunca habla del rapto? Y él le dijo, porque a mí Dios no me llamó
a hablar a la gente del cielo. Dios me llamó a preparar a la gente cómo disfrutar esta tierra. Si ese es su norte, ya lo perdió. Porque Dios me llamó a mí a preparar un pueblo para que vaya al cielo. Y termino hoy con esta primera parte. Mire, Moisés salió de Egipto con una multitud a cruzar un desierto. Lo que le tomaba a ellos era 40 días. Pero se convirtió en 40 años porque cada día se convirtió en un año. ¿Por qué? Por la incredulidad de los embajadores. Porque salieron de Egipto como embajadores de Jehová, el Dios de los ejércitos, no de los dioses de Egipto. Y por el camino encontraron agua amarga, encontraron escorpiones, encontraron serpientes, se le acabó la comida. Pero ¿sabe qué? Que el rey que los liberó tenía almacenes para ellos. Y la Biblia dice que ni la ropa se le desgastó. Y la Biblia dice que cuando se le acabó la comida, clamaron a Jehová y Dios le daba maná del cielo. Y cuando se cansaron del maná, le dio codornices. Y le dio tantas que hasta se le salían por las narices, por las muchas que comían. Jehová es mi Dios. Alabaré y ensalzaré su nombre. Y cuando Israel salió de Egipto, el mar rojo, ni el agua amarga, ni la serpiente, ni los escorpiones, ni la falta de comida, ni los enemigos que los rodeaban día y noche, los hicieron detenerse. Dios los llevó a Canaán. Tú y yo salimos a una ciudad celestial. No a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Y vamos como iba Israel en el desierto, haciéndole saber a los pueblos del camino que Jehová es varón de guerra, que Él es victorioso y que Él tiene para nosotros algo mejor. ¿Sabe? Cuando Moisés envió los espías a la tierra de Canaán, ¿cuántos envió? 12. Y de esos 12, solamente 2 vinieron con mensajes positivos. Los demás decían, allá hay gigantes y es una tierra que se traga a sus habitantes. Pero esos 2 dijeron, a eso nos los vamos a comer nosotros como si fuera pan. El embajador del reino de Dios no le tiene miedo al gigante, ni le tiene miedo a la escasez, ni le tiene miedo a nada, porque él sabe los atractivos que hay en Canaán. Y su mirada está fija en Canaán. Camino voy a Canaán. Y si papi no va, eso no me impide. Y si mami no va, eso no me impide. Y si mi hijo no va, eso no me impide, porque yo salí para Canaán y a Canaán llego. ¿Cuántos van conmigo? Vamos a Canaán. Hablemos de los atractivos de nuestro reino. Hablemos de lo grande que es nuestro Dios, de lo que nos espera en el cielo. Dios le bendiga. Dios les guarde. Los dejo con la primera parte porque no hay tiempo para concluir, son como 10. Así es que Dios le bendiga a todos.